Hosana, Hosana en el cielo. A tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén. Hosana, entró por las murallas, la ciudad se puso en pie. Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración en la que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hoy, domingo de Ramos, inauguramos la Semana Santa. Esta semana nos invita a reflexionar en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados e invoquemos la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se internó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines,
Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor, no solo de pan y de hombre, sino también de toda palabra que viene de Dios. Honor y gloria a ti, Señor, no solo de pan ni del hombre, sino también de toda palabra que viene de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso al que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo había entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos quiere que le suelten? Ellos dijeron: A Barrabás.
Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y lo pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ceñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios si tanto lo quiere Dios? Que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándole en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a
ver si viene Elías a salvarme. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. En esto, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al comenzar esta celebración, hacía referencia que con esta celebración inauguramos la Semana Santa. Y esta Semana Santa, y de hecho esta celebración del Domingo de Ramos, es inusual porque, como han observado, no hemos tenido procesión ni bendición de Ramos por las circunstancias que todos conocemos. De igual modo, hemos hecho referencia al texto de la forma breve del Evangelio según San Mateo, en el cual, como hemos escuchado, se nos relata la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera brevemente hacer referencia a el texto que no hemos leído. Me refiero al texto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque quisiera establecer brevemente un contraste entre esa entrada de Jesús a Jerusalén y precisamente los gritos, insultos de aquellos que decían crucifícalo. Y habla de contraste porque cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en la humildad y en la sencillez, sabiendo lo que va a acontecer después. Todos gritaban, vitoreaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. Hosana quiere decir sálvanos o danos tu salvación. Y por eso contrasta con aquellos gritos que precisamente, y como dije, dicen crucifícalo. La salvación que Jesús nos ofrece precisamente está contenida desde esa entrada hasta que Él entrega su vida por todos y cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Antes de entrar en detalle, quisiera
hacer referencia también brevemente al texto del profeta Isaías, en el cual se nos presenta la figura del torturado. Por cierto, el profeta Isaías va a presentar 4 cánticos, a los que llama los cánticos del siervo del Señor, y el título siervo resulta ser un título honorífico, un título glorioso, título también con el cual nos referimos al Mesías. Permítanme aquí también hacer un pequeño contraste, porque la concepción que tenían muchos del Mesías era un Mesías poderoso, un Mesías guerrero, pero el mesianismo de Jesús es un mesianismo totalmente distinto. Jesús reina desde la humildad y sencillez del corazón. Jesús nos trae la paz. El mesianismo de Jesús es un mesianismo pacificador. Es importante también señalar en este texto específicamente, cuando hablamos de siervo, no solo podemos pensar en aquel que hace tareas cotidianas o tareas domésticas, sino que en la Sagrada Escritura, cuando hablamos de siervo, es aquel que está totalmente al servicio del Señor, aquel que está dispuesto a asumir la voluntad de Dios, aquel que está a la escucha de la palabra, aquel que pone su confianza en Él y en su designio de amor. Por eso, cuando el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en este hermoso himno triptológico, observamos que el apóstol nos habla del Mesías, aquel que fue despojado de su rango, aquel que tomó su condición de esclavo, aquel que se rebajó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Lo dicho anteriormente se puede resumir como una oración. La salvación no pasa por caminos triunfales, sino por la vía dolorosa. Expresión que también podemos utilizar y profundizar desde nuestra propia vida. La cruz es el lugar de la salvación. En el Evangelio se nos hace referencia a las últimas horas de la vida de Jesús. Quisiera destacar 6 escenas que nos pueden ayudar no solo a adentrarnos en el misterio, sino también a hacer una lectura de nuestra propia vida, de la realidad en la que vivimos ante la pandemia del COVID-19. Estamos en confinamiento. Se nos ha insistido una y otra vez, quédate en tu casa. Se nos dice que tenemos que guardar distancia social y un sinnúmero de recomendaciones en las distintas esferas de la sociedad. A veces tenemos temor, nos llega la ansiedad, pero aunque nos cueste, tenemos que pensar, por ejemplo, en la cena pascual. Jesús, antes de padecer, antes de ser entregado incluso, Él compartió
la mesa con sus discípulos. Y ese momento para nosotros ha de ser un momento profundo, un momento muy especial, porque precisamente en ese momento fue que Jesús instituyó la Eucaristía. Y el Señor constantemente nos convida para que participemos de la mesa, del banquete, de la palabra y de la Eucaristía. Decía que esta celebración y todas las de la Semana Santa van a ser un poco inusuales, porque tal vez muchos de ustedes no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, pero la Iglesia nos invita a unirnos en una misma oración y a recibir a Jesús de manera espiritual, a hacer esa comunión espiritual, a unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma oración. Y también reflexionar en esas palabras que Jesús también nos dirige a todos y a cada uno de nosotros. No están solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También les invito a reflexionar en Getsemaní. Recordemos que Jesús va a solas y establece una relación íntima con el Padre. Se va a orar. También recordemos que antes de que haya un momento importante en la vida de Jesús, Él se retira a solas a orar. Experiencia que también para nosotros tiene que ser fundante. Ante estas circunstancias tenemos que orar sin desfallecer, presentar al Señor nuestras preocupaciones, pero también presentar al Señor tantas situaciones que nos afectan como pueblo, que afectan al mundo. Otro aspecto que quisiera mencionar es el arresto. Observemos que una vez Judas entrega a Jesús, Jesús no se resistió. Jesús no utilizó la violencia. Jesús asumió la voluntad del Padre. Incluso les hizo saber a aquellos que querían enfrentarse, les invitó a estar tranquilos, a estar en paz. Para nosotros también esta experiencia nos ayuda no solo a pedir al Señor que nos conceda esa paz, sino también pedir al Señor para que cese la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, la violencia o los conflictos entre las distintas naciones. Otro aspecto es el interrogatorio de Pilato. Observemos que Pilatos le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús afirma: mi reino no es de este mundo. El reino del cual nos habla Jesús es el reino de justicia, el reino de solidaridad, el reino de fraternidad, el reino de la humildad. Por lo tanto, a nosotros se nos invita a dar continuidad y a construir el reino de Dios aquí y ahora. También observemos que
mientras Jesús llevaba sobre sus espaldas la cruz, Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Y nosotros también nos toca ser cirineos de tantas personas, tantos hermanos que necesitan de nosotros, que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestra caridad. En ocasiones nos toca ser cirineos, pero también en ciertas ocasiones tenemos a nuestro lado personas que resultan ser esos cirineos y que nos ayudan a llevar sobre nuestras vidas la cruz que nos toca llevar. Por último, pero no menos importante, observamos que Jesús es crucificado, que Jesús muere en la cruz por todos y cada uno de nosotros. La mayor entrega del amor que Dios nos tiene. Llama mucho la atención las palabras del centurión, que viene a representar a aquellos que no creen, pero que en ese momento hace profesión de fe. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando reflexionamos en la pasión de Jesús, observamos que se prolonga en todos los que sufren en nuestra sociedad, en los abandonados, personas solas, enfermos, presos, víctimas de la violencia. Este tiempo en el que enfrentamos la pandemia del COVID-19, el cual resulta ser un tiempo difícil, al cual no estamos acostumbrados, un tiempo en el que afloran muchos sentimientos, un tiempo en el que la cifra de contagiados va creciendo exponencialmente, en donde muchos tienen que ser aislados de sus familias, en donde muchos también mueren sin despedirse de los suyos. Un tiempo en el que también muchos experimentan estrechez económica porque no están trabajando. Muchos en los que se hacen más preguntas y ante esas preguntas no tienen respuestas. Pero vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento: no estamos solos. Hay que confiar plenamente en Dios y en su designio de amor. El viernes pasado el Papa Francisco decía, y cito: aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu puede llegar lejos con la creatividad del amor. Cierro la cita. Estas palabras calaron profundamente en mí, porque ciertamente estamos experimentando el aislamiento, pero podemos estar a un pensamiento y a una oración de distancia. Podemos conectar con nuestros hermanos con una llamada telefónica, con un mensaje de texto. Podemos conectar con nuestros seres queridos por las redes sociales. Tenemos diversos mecanismos en los cuales nos podemos acercar o sentir cerca. No estamos
encerrados en casa, estamos a salvo y Dios nos está cuidando. Estas palabras también las leí recientemente y me llamaron mucho la atención porque hace referencia a nuestra responsabilidad y cómo podemos cuidarnos y cuidar a nuestros hermanos. Aunque vamos a vivir una Semana Santa inusual en nuestras vidas, debemos preocuparnos por adentrarnos en lo que es el misterio de esta semana, el misterio central de nuestra fe. Y tenemos que poner toda nuestra esperanza en Cristo. Termino haciendo referencia a las palabras del apóstol Pablo cuando se dirige a los cristianos de Roma. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. En estos momentos les invito a que juntos proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros se entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo, mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros, que quiera hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar
con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hoy nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración del pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que eches de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Amén. cuerpo de Cristo, Amén. cuerpo de Cristo. Amén. En este momento hacemos una oración de comunión espiritual para que todos los que están en casa se unan a este servidor y a los presentes y reciban espiritualmente a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas que jamás me aparte y me separe de ti. Amén. Oremos. Fortalecido con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición quisiera recordar que
todas las celebraciones de esta Semana Santa van a ser presentadas a través de la plataforma. Es muy importante que sigan el horario que se les ha hecho llegar. Y así mantenemos en un mismo espíritu, una misma experiencia de fe, todas las celebraciones y acontecimientos propios de esta Semana Santa. Mañana, lunes santo, vamos a tener la noche de reflexión a cargo de los adultos jóvenes a las 7 de la noche. Recuerden que la misa crismal es el martes santo a las 11 de la mañana por teleoro. El miércoles tenemos la misa de enfermos. Esta misa, como de costumbre, vamos a orar por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial. El jueves tenemos la celebración de la Cena del Señor. El viernes tenemos también la celebración litúrgica del Viernes Santo. El sábado tenemos la Vigilia Pascual y el domingo la misa del Domingo de Resurrección. Entonces pueden consultar todo el horario que se les ha hecho llegar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios de los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, quien dejó de todos ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando el ejemplo de humildad, participen un día de su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz y alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Hosanna, Hosanna.